¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a comenzar la clase que se trata de la pregunta si puede pensar una máquina. Y vamos a estar viendo el juego de imitación de Alan Turing. Bien, como para retomar un poco lo que hemos trabajado la clase pasada y entender la relevancia de esta pregunta. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que a mediados del siglo, de los años 50, las dos cosas del siglo y de los años 50, aparecen una serie de trabajos en distintos campos científicos que van a coincidir en algo? En ese algo en que coinciden es que llegan a la conclusión que la mente trabaja bastante parecido a las computadoras y que las computadoras pueden hacer procesos, ¿sí? Y pueden llegar a resultados y pueden hacer acciones que estaban reservadas solo para la mente humana. ¿Se acuerdan que vimos que aparece en este famoso congreso del Instituto Tecnológico de Massachusetts del año 56, en este simposio? Aparece en primer lugar el trabajo de Simon y Newell, que presentan un software que puede resolver un teorema lógico. ¿Cuál es la relevancia de esto? De pronto, una actividad que estaba reservada absolutamente para la mente humana, ahora también la puede realizar una computadora, o la puede realizar un software, puede ser un programa. Y empieza, de alguna manera, la computadora empieza a destronar la idea de que lo propiamente humano es el pensar, porque hasta ese momento solamente podía resolver un teorema lógico, que es algo característico del razonamiento deductivo, que es una mente humana, y ahora de pronto también lo posee una computadora. Entonces, si el razonamiento deductivo, si poder pensar deductivamente, si poder razonar, no es algo propiamente humano, porque también lo podría llegar a ser una máquina. Entonces, ¿qué es lo propiamente humano? Aparece, dijimos también, el trabajo de George Miller, que presenta una investigación empírica respecto a los límites del pensamiento humano, donde la mente va a presentar las mismas limitaciones de operación, en lo que sería de cantidad de elementos que puede procesar de manera simultánea, al modo que lo puede llegar a hacer una memoria RAM de una computadora. O sea, la mente humana tiene limitaciones en sus operaciones con respecto a la cantidad de elementos que puede procesar, de la misma manera que lo tiene una máquina. O sea, no es ilimitada, no es infinita, tiene límites en su procesamiento. Y por otra parte, aparece también el trabajo de Noam Chomsky, que presenta la producción, comprensión y sobre todo adquisición del lenguaje de un modo computacional. ¿Sí? Los humanos vendríamos con algo así como una especie de software precargado, que es el LAD, dispositivo, por sus siglas en inglés, el dispositivo de adquisición del lenguaje, con un software que consiste en determinadas reglas reglas de composición, gramaticales, computacionales, que con un número finito de reglas nos permiten formar infinitas producciones lingüísticas. ¿En qué coincide esto? En que de pronto Chomsky dice que algo propiamente humano, como puede ser el lenguaje, en realidad es un software que el día de mañana podría ser tranquilamente imitado por una computadora. Entonces, esta idea de que la computadora puede hacer cosas que antes solamente podían hacer los humanos, y aunque ahora no las hagan, pero las máquinas en el futuro podrían hacer cosas exclusivamente que antes referían a los humanos, y que por otro lado la mente humana tenga las mismas limitaciones o muy semejantes a las limitaciones de procesamiento que tiene una computadora, nos hace pensar una analogía mente-ordenador, que va justamente la idea central de todas estas disciplinas que van a conformar la matriz disciplinar de las ciencias cognitivas. Una serie de disciplinas que van a coincidir en esta idea de pensar la mente computacionalmente, y una computadora capaz de poder imitar, aunque sea en el futuro, el día de mañana, y lo vamos a ver más adelante, a la mente humana. Entonces, la pregunta a la que llegamos prácticamente de manera sencilla es si puede pensar una máquina. ¿Esto qué hacen las computadoras? Si de pronto resuelven teorema lógico, bueno, juegan en este momento estamos hablando de programas muy rudimentarios, años 50 y pico, 60. De pronto las computadoras lentamente van a empezar a jugar al ajedrez y van a empezar a hacer otras cuestiones. Entonces, ¿esto que hacen las computadoras? Es pensar que las computadoras van a poder pensar, o las computadoras están pensando o podrían hacerlo en un futuro. A la pregunta esta tiene un carácter filosófico, porque digamos, toda la tradición occidental se sostiene en la idea de que lo propiamente humano y lo característicamente humano es el pensamiento. Compartimos muchísimas características con los simios antropoides, chimpancés, orangutanes,
Pero hay algo que nos caracteriza. Nosotros tenemos lenguaje, nosotros razonamos. Sí, podemos compartir muchas cuestiones con la máquina, en tanto que la máquina puede imitar muchos procesos humanos, pero los humanos pensamos. Ahora, si de pronto las máquinas también pueden pensar, entonces la pregunta es, ¿qué es lo característicamente humano o qué es lo que nos hace propiamente humanos, si no es el pensamiento? Y si esto no va a ser algo que nos caracterice, y si esto no va a ser algo que nos defina. Y es una pregunta que tradicionalmente tiene mucha historia, en la historia de la filosofía tiene mucho recorrido. De hecho, en la clase que viene vamos a ver que esto de la competencia entre humanos y máquinas comenzó mucho antes del inicio de la computadora, y que ya Descartes, año 1600, habló y pensó la idea de las máquinas, ¿sí? y la mente humana. Pero bueno, no quiero espolear la clase que viene, que vamos a ver un poquito la diferencia entre lo natural y lo artificial. Retomando lo de hoy, justamente lo vamos a ver, pero sí poder dejar, digamos, planteado y dejar problematizada la idea de que la analogía mente-ordenador nos lleva directamente a la pregunta si puede pensar una máquina. Esto que están haciendo las computadoras modernas, estamos posicionándonos al año 56, 57, 58, ¿están pensando? Ahora, si ellas piensan, y supuestamente nosotros lo propiamente humano es el pensamiento, el razonamiento, ¿qué nos hace humanos? Y es la pregunta que atraviesa toda la materia de marzo. ¿Sí? ¿Qué nos hace propiamente humanos? ¿Qué nos define? Es la pregunta de pensar filosóficamente lo humano. Entonces, si las máquinas nos destronan del lugar principal del pensamiento, ¿qué es lo humano? ¿O qué nos diferencia de las máquinas o qué nos diferencia de lo artificial? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos hace humanos? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver esta pregunta varias clases, pero en la clase de hoy, aunque específicamente vamos a trabajarlo desde la respuesta, ¿sí? Y desde lo que nos invita a pensar Alan Turing. Me imagino que a esta altura del partido ya todas y todos conocen a Alan Turing. Si no lo conocen, les pido por favor que vean de manera urgente Código Enigma. Y yo ahora se los voy a presentar de todas maneras muy sucintamente, pero justamente antes de presentarlo oficialmente, los invito a ver esta escena de una película sobre Steve Jobs. Hay muchas sobre Steve Jobs, hace una que vi hace mucho, la busqué la escena un montón hasta que la encontré, porque me parece que es una muy buena carta de presentación para empezar a hablar de Alan Turing. Tengan paciencia porque acá en el Power se cuelga un poquito el video. Tendría que haberlo puesto directamente con... Bueno, la escena es genial, yo no sé si existió o no sé, porque la mayoría de estas películas están hechas sobre biografías autorizadas de Steve Jobs. La cuestión me pareció genial, y más o menos para los que no pudieron seguir en inglés, es muy sencillo. Dice algo así como que dice quién es Alan Turing, y dice quién es. Dice, bueno, es alguien que mientras ganaba la Segunda Guerra Mundial inventaba la computadora. Y dice, bueno, ¿por qué no es la imagen de tu campaña? Justamente porque la gente pregunta quién es. Me pareció una escena genial, sí. Siempre que le doy la clase la cito y ahora la conseguí, estoy muy contenta. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí, la presentación oficial de Alan Turing, que no la voy a... les confieso, la saqué de Wikipedia, pero es a propósito, porque es una, digamos, para los que no lo conocen del todo, es una figura histórica. Ha partido en dos el siglo y ha cambiado la historia. Wikipedia, así, rapidito. Nace en 1912, muere en el 54. Nada más, línea medios. ¿Qué viene a hacer Alan Turing? Bueno, es matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo, teórico, maratoñero y corredor de ultradistancia británico. Nada más. Además, es considerado un padre de la ciencia de la computación, precursor de la informática moderna. Inventó el concepto de algoritmo, la máquina de Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazis, especialmente los códigos Enigma. Se estima que su trabajo acortó la duración de la guerra unos cuantos años. Tras la guerra diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en Reino Unido. Alan Turing es condenado, ¿sí?, por su homosexualidad por el gobierno británico a un tratamiento hormonal. Él no tolera eso que tiene ese proceso, y lo que hace es suicidarse mordiendo una manzana envenenada. Y esta imagen, ¿sí?, de la manzana envenenada, se supone que el logo de Apple es una especie de homenaje, ¿sí?, a esta manzana de Alan Turing, se supone.
Bien, ¿qué tenemos, digamos, pasada esta presentación de este genio del siglo? Vamos a pasar directamente a lo que nos atañe, que es la prueba de imitación, ¿sí? Y es la que viene a ser la respuesta oficial de Alan Turing a la pregunta esta: si puede pensar una máquina. Maquinaria computacional e inteligencia es un artículo que está basado, mejor dicho, la clase está basada en el artículo, y ustedes lo van a tener abajo en la página, el PDF para que lo puedan leer. Yo acá lo tengo en este librito, ¿sí? Que es Controversia sobre límites y máquinas. Ahí está. Y acá está yo se los dejé en un archivo PDF porque se ve mucho mejor que el libro escaneado, pero acá quiero que vean en el índice, a ver si me toma la cámara. Sí, ahí está señalado con lápiz el texto, ahí está: Maquinarias Mentales e Inteligencia de Turing, está publicado en este texto, compilación de Anderson. Bien, está publicado por Alan Turing en el año 50, ¿sí? En la revista Mind, y fue el primero en introducir al público lo que hoy se conoce como prueba de Turing. Ante la pregunta si puede pensar una máquina, la respuesta de Turing es sí, solo sí puede pasar la prueba de imitación, llamado comúnmente en lenguaje coloquial el test de Turing. Bien, para los que no lo conocen, lo voy a dar algo rápido, imagino que muchos de ustedes ya saben del tema, pero bueno, lo vamos a hacer para los que no, y repasarlo no viene nada mal. ¿En qué consiste la prueba? La prueba consiste en que haya un juez, ¿sí? Una persona, un ser humano, que no tiene contacto visual con los otros dos participantes. En otra área, ¿sí? En otro cubículo, en otra habitación, en otra oficina, en otro clúster, hay un humano también que chatea con este juez, y en otro clúster hay un sistema, un software de inteligencia artificial que también chatea con este juez. Este juez, este humano juez, tiene que determinar cuál de los dos es la máquina. Sí, si ustedes están preguntando esto, el juez sabe que uno de los dos puede ser una máquina. Esto es crucial porque hubo muchos software que después quisieron decir que pasaban la prueba de Turing, y este pequeño apartado se lo pasaron por alto. Entonces, el juez sabe que uno de los dos interlocutores es una máquina, y por medio de preguntas capciosas o por medio del diálogo tiene que poder determinar cuál es el humano y cuál es la máquina. La máquina trata de convencer y tiene que tratar de convencer al juez de que es humana, y el humano tiene que tratar de convencer al juez de que él es el humano. Y el juez debe determinar cuál de los dos es la máquina. Si una máquina logra engañar al juez, y si el juez termina diciendo y concluye luego de unos minutos de interacción que la máquina es el humano, digamos, ignorando la verdadera situación y el verdadero panorama, entonces se puede llegar a decir que esta máquina, que este soft, pasó la prueba de imitación o pasó la prueba de Turing. Bien, esta prueba de Turing atraviesa, ¿sí?, la historia de la filosofía de la mente también, y también todo lo que es la tradición y la investigación en inteligencia artificial. Si ustedes lo buscan, para los que no están tan conectados con el tema, en Wikipedia, prueba de Turing, van a encontrar que hay muchísimas versiones de la prueba de Turing, muchísimos intentos, algunos muy conocidos los vamos a ver en la materia, en las próximas clases. Hay concursos de la prueba de Turing, hay un premio de miles de dólares para la máquina que pase la prueba de Turing. De hecho, hace unos años se dijo que se llegó a pensar que una de las tantos software, que era, si no me equivoco, el de un software que imitaba a una nena rusa, había pasado la prueba de Turing. Bien, hay un montón de consecuencias, ¿sí?, de esta prueba. Algunas vamos a trabajar en la materia. ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, poder seguir pensando si puede o no una máquina pensar, y a partir de eso poder pensar o poder plantearnos qué es lo específicamente humano, y en caso de que una máquina pueda pensar, bueno, ¿cómo pensamos lo humano o lo específicamente humano? Y por otra parte, ¿cómo podemos pensar lo humano si entendemos la mente como una máquina? Sí, muy diferente a como lo venimos pensando en la tradición filosófica hasta ahora. Entonces, si la mente humana es una máquina, ¿cómo, no sé si es decir que choca, pero cómo quiebra con la tradición filosófica hasta ahora? Pero dije, no tanto un choque, porque ya algunos filósofos como Descartes, como les dije recién, habían pensado
algo como esto. Y esto trae a colación y de alguna manera, más que a colación, de alguna manera invita y convoca a todo el tema del dualismo cartesiano y pensar el dualismo o el materialismo en filosofía. Nosotros lo vimos en la unidad anterior como una de las dimensiones y uno de los problemas que pensaba la antropología filosófica, esto de pensar si pensar al hombre como uno o como dual. Ahora, si lo pensamos como dual, la mente humana hay algo de material, pero también hay algo de espiritual o algo de lo mental que no se reduce a lo material. Por lo tanto, nunca una máquina podría pensar e imitar una mente humana. Ahora, si nosotros pensamos y conseguimos la mente humana como totalmente material, entonces en ese caso, si es 100% material y salimos del dualismo y nos posicionamos en el punto contrario, entonces en ese caso, si nosotros construimos materialmente algo igual a la mente humana y que funcione de manera igual, entonces hará las mismas cosas que hace la mente humana, in exempum, pensar. Entonces, este tema de cómo si puede pensar una máquina, trae y actualiza, y no sé si reivindica, pero sí de alguna manera pone en valor la pregunta sobre el dualismo, el materialismo, por ejemplo, clásico tema de la filosofía y una de las dimensiones y uno de los problemas, ¿sí?, de los que se ha ocupado en trabajar y en pensar la antropología filosófica. Pero ahora específicamente en las ciencias cognitivas, específicamente digamos en un área que también se ha especializado como filosofía de la mente, pero nosotros estamos trabajando el diálogo de la antropología filosófica con una ciencia particular y son las ciencias cognitivas. Bueno, ¿qué idea de lo humano se desprende de las ciencias cognitivas y cómo podemos pensar filosóficamente la pregunta sobre lo humano a partir de las investigaciones y de lo que sucede dentro de las ciencias cognitivas? Los dejo, ¿sí? Cerramos la clase, trato de no pasar los 20 minutos, acá son 17, así que quedamos bien. Los dejo, cerramos, ¿sí?, la clase de hoy. Van a tener abajo, parece en la cajita de descripción, pero no es acá abajo en el Moodle, van a tener el archivo, ¿sí?, con la prueba de imitación de Turing. No es obligatorio leerlo completo, sí la primera parte, por favor, habla de la prueba de imitación, pero me imagino que más no le va a interesar y que lo va a leer completo. Los que no vieron Código Enigma, pido por favor que la vean. Un saludo grande a todos y estamos en contacto. Que estén todos muy bien.